con el pastor Antonio Urrutia. Todos los jueves, desde las 21 y hasta las 22:25 horas, a través de esta subemisora 104.7 Locos por Cristo Televisión. Nuestra iglesia está ubicada en María Luisa Sepúlveda 931, esquina Nueva Delhi, en la comuna de Quilicura. Para mayor información, visítenos en www.lagracia.cl, en el link Quilicura. Nuestros días de reunión: domingos, 11 de la mañana, culto general. Miércoles, 19:30 horas. Viernes, reunión de oración, 20 horas. Sábado, reunión de jóvenes a las 19 horas. Muy buenas tardes, buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Espero que hayan pasado un lindo 18 en el Señor. Después de esta semana volvemos a la palabra de Dios con nuestro programa Fundamentos de la Fe, auspiciado por la Iglesia Bautista La Gracia de Dios. Hermanos, antes de comenzar nos vamos a poner delante del Señor para que nos bendiga según su buena voluntad. Oramos. Padre eterno, Padre misericordioso, queremos rogarte, Señor, que tú bendigas este programa. Bendice, Señor, las ondas radiales y de internet, Señor, para que esta palabra pueda llegar a los corazones y tú la hagas fructificar por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Padre bueno, Padre eterno, bendice al hermano César, bendice al director de la radio, bendice a su familia, Señor, y que este tiempo sea un tiempo de predicación de la palabra que glorifique tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por este espacio que tú nos has regalado y te lo agradecemos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, aquí también nuestro hermano César nos va a saludar. Buenas noches a todos los hermanos que nos están acompañando en Chile y el mundo. Bendición a cada uno de ustedes. Ha dicho lo justo, de Chile, Quilicura, Santiago, Chile y el mundo, América Central, América del Sur, América del Norte, Europa, etcétera, etcétera. Bien, hermanos y amigos, la semana pasada hablamos de tiempos finales, ¿dónde está la iglesia? Y vamos a resumir brevemente el estudio de la semana pasada. ¿Qué fue lo que dijimos? Primero, que hay un itinerario profético que está en Daniel 9, 23, 27. Y este itinerario profético está centrado en Israel. Dice el ángel al profeta Daniel: 70 semanas están sobre tu pueblo y la santa ciudad. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. La santa ciudad, Jerusalén. Y estas son semanas de años, o sea, cada semana son 7 años. Entonces tenemos dos datos: semana de años, y son 70 semanas, son 490 años. Y tenemos que la profecía está centrada en Israel y Jerusalén. Después el ángel explicaba al profeta que 7 semanas se cumplieron desde la orden de reconstruir los muros de Jerusalén dada por el rey Artajerjes a Nehemías. Eso está en el libro de Nehemías capítulo 2, que eso es más o menos en el año 445 después de Cristo. Y los 7 semanas se cumplen al término de la carrera de Nehemías como gobernador de Jerusalén y al término del ministerio del último profeta del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Después de lo cual Dios no habló a su pueblo Israel por 400 años hasta la venida de Juan el Bautista, que comienza a predicar: el reino está en medio de vosotros. Después de Malaquías hasta la entrada de Jesús a Jerusalén, proclamado como Mesías, se cumplen 62 semanas, que hacen un total, con los 7 semanas anteriores, hace un total de 69
semanas, igual a 483 años. Después de lo cual, dice Daniel 9:26, ¿qué dice? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cumplida la semana 69, dice, se asesinará prácticamente al Mesías, príncipe, por mano de su pueblo, con los romanos, al Mesías príncipe. Y después dice, un pueblo destruirá la ciudad. ¿Qué ciudad? Jerusalén. Y el santuario. ¿Cuál es el santuario? El templo. Y de este pueblo, dice, saldrá un príncipe. Un príncipe que vendrá, es a futuro. Este príncipe entonces deberá surgir de lo que es el imperio romano, un imperio europeo. Y la semana 70, dice, se inaugura con un pacto. Un pacto con muchos. Es un pacto del Medio Oriente, un pacto de paz con Israel y los pueblos del Medio Oriente. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Vendrá la desolación, que significa destrucción, hasta que el juicio caiga sobre el destructor. Entonces, la semana 69 se cierra con la entrada de Jesús a Jerusalén. A los pocos días Jesús es crucificado en el monte Calvario y 37 años después los romanos destruyen Jerusalén y el templo. Esto es en el año 70. Y desde entonces no existe templo hasta hoy. Entonces, si la semana 70 se cumplió, no puede cesar el sacrificio porque no hay templo. O podríamos decir que lo hicieron los romanos en el año 70. Pero tampoco hay pacto con muchos, puesto que la guerra y las invasiones han sido la tónica del Medio Oriente por 19 siglos. Y los acuerdos de paz nunca han prosperado. Otro dato, las 69 semanas son sucesivas, sin interrupción, y son todas cada semana de 7 años, hasta la entrada de Jesús a Jerusalén. Y después de la muerte de Jesús a la destrucción del templo son 37 años, y no 7 años. Por lo tanto, ese no puede ser el hecho que habla de la interrupción del sacrificio continuo. En la destrucción de Jerusalén y el templo por parte de los romanos no hubo abominación desoladora, es decir, la adoración de un hombre como Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Segunda de Tesalonicenses 3:4. Ya. Vamos. Perdí el versículo. Disculpen, hermanos. Vamos a buscarlo acá. Estamos en vivo para todos los que nos escuchan. Pasa un aviso. Este es su programa Fundamentos de la Fe, Sí, y la Iglesia Bautista de la Gracia de Dios aquí en Quilicura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo. Pone un aviso, no, una alabanza. Espada de dos filos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y más cortante que toda espada de dos filos.
penetra hasta partir el alma y el espíritu. Termine esa, termínela. Las coyunturas y los tuétanos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y más cortante que toda espada de dos filos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y más cortante que toda espada de dos filos, y más cortante que toda espada de dos filos. Encontramos el versículo que necesitábamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Indudablemente que en el año 70 hubo destrucción del templo, destrucción de Jerusalén, profanación del templo, pero no hubo una adoración en el templo, porque esa es la abominación desoladora según el profeta Daniel, aunque todos los emperadores romanos se hacían adorar como Dios, pero nunca nadie lo hizo en el templo, por lo menos los datos históricos no lo confirman. Entonces, la semana 70 es todavía futuro. ¿Y qué se abre? Se abre una paréntesis histórica que llamamos el tiempo de la gracia o tiempo de la iglesia de Jesucristo, en la cual Dios está tomando pueblo para su nombre entre los gentiles hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vamos a Romanos 11, 25-26. No, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aquí hay dos aspectos que mencionar. Primero, la plenitud de los gentiles significa que el último gentil se ha convertido a Cristo. Según el programa de Dios, Dios cierra el trato con los gentiles y luego Dios tratará nuevamente con Israel para salvación, porque dice: después todo Israel será salvo. Algunos dicen que la iglesia es el Israel espiritual, que heredó las promesas de Israel a causa de que Israel asesinó a su Mesías. Esta es la teología del reemplazo. La iglesia estaría reemplazando o sustituyendo a Israel. Si esto fuera así, entonces el pasaje que dice: y luego todo Israel será salvo, nos estaría diciendo que la iglesia actual, Israel espiritual, todavía no es salvo. Y según el versículo 25 de Romanos, que dice que ha acontecido a Israel, la iglesia, según algunos, endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, entonces los gentiles que se están salvando están endurecidos en parte y luego serán salvos. Esto no tiene pies ni cabeza, hermanos. Hay dos pueblos ahí, gentiles, y está hablando fundamentalmente la iglesia, porque la carta está dirigida a la iglesia de Roma, y segundo, Israel. Ahora, la única solución que puede resolver esta contradicción son dos. Uno, alegorizar o espiritualizar, como lo dice la Iglesia Católica, diciendo que esta semana 70 no es futuro, sino que ya se cumplió el año 70.
La otra es hacer una interpretación literal, que está hablando de futuro. Esta forma de interpretar alegóricamente o espiritualizando, de interpretar los tiempos futuros como historia pasada y no como profecía, es más que interpretar malas escrituras, es hacerla a pedazos para imponer conceptos humanos y vanifica los efectos de la obra de Cristo en la cruz. Entonces la primera afirmación que queremos hacer es: la iglesia será raptada. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la primera afirmación. La iglesia será raptada, será sacada de la tierra. La iglesia será raptada antes de la tribulación. Segunda de Tesalonicenses 3:8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán. Vamos a otra alabanza, rápidamente. Ay, Dios mío. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios. Del mandamiento de tus labios nunca me separé, guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Del mandamiento de tus labios nunca me separé, guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Más que mi comida, más que mi comida, más que mi comida, más que mi comida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, de la boca de Dios. Vamos a Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, perdón, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 3 al 8. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay a quien el presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Este pasaje nos da la secuencia, de atrás para adelante. Para la venida del Señor tiene que venir primero la apostasía. Tiene que venir el hombre de pecado, el inicuo. Para que se manifieste el inicuo tiene algo o alguien que ser sacado, que impide que este misterio se revele al mundo, aunque el espíritu del anticristo, como dice 1 Juan, ya está presente. Entonces, la otra vez dijimos, el gobierno humano no tiene ese poder, ni Israel en estos momentos. Por lo tanto, lo único que puede sujetar a que este misterio no se revele plenamente, que es el hombre de pecado, es Dios. Y Dios está presente en la tierra por medio del Espíritu Santo en su iglesia. Así que la iglesia tiene que ser sacada antes de la tribulación, antes que se manifieste el hombre de pecado. La iglesia estará en el cielo antes del inicio de la tribulación. Veamos Apocalipsis 5, del 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y por tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Esa frase, todo pueblo, todo linaje, toda nación, habla de qué? De la presencia de la iglesia. No habla del pueblo judío. Habla de la presencia de la iglesia, que es el único pueblo compuesto de toda nación, toda lengua, toda tribu, toda etnia de la tierra. Apocalipsis 6, 1, 9. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese es el anticristo. Un hombre de conspiración, un hombre agresivo, un hombre de guerra, pero sin armas de guerra. Significa que va a ser rey, va a gobernar, va a llegar a gobierno a través de la conspiración. Versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y les dio una gran espada. Después del anticristo viene la guerra. Porque este es un hombre de guerra. Versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. El hambre. Después del anticristo viene la guerra y el hambre. Versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad a las fieras de la tierra. A muerte. Al anticristo lo sigue la guerra, el hambre, la muerte, y versículos 9 y 10. Cuando abrió el 5º sello, vi bajar del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? La persecución a los creyentes en Cristo, sean estos gentiles o judíos. Y dijimos la otra vez que Apocalipsis es cronológico, y el bosquejo lo da el mismo Señor Jesús. Apocalipsis 1, 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de hacer después de estas. ¿Cuáles son las cosas que has visto, que estaba viendo el apóstol Juan? La gloria de Cristo. Las que son, capítulos 2 y 3, la iglesia. Y las que han de ser, la tribulación, la semana 70 del profeta Daniel, que va del capítulo 4 al capítulo 19. La iglesia es mencionada durante todo el capítulo 2
y el capítulo 3. Y reaparece en el capítulo 19, 7, 8. Veamos qué nos dice ese pasaje. 19. ¿Sí? Capítulo 19, versículos 7, 8 de Apocalipsis. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Viene a aparecer en el capítulo 19. Y del capítulo 4 hasta que aparece la esposa para las bodas del Cordero, Dios hace juicio al mundo incrédulo de gentiles y judíos. Con la conversión de judíos, la salvación de Israel como nación y la conversión también de muchos gentiles. Vamos a ir a una alabanza. Por favor, hermano. Ya vosotros estáis limpios por la palabra, limpios por la palabra que os he hablado. El cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Pero mis palabras no pasarán. La Iglesia Bautista La Gracia de Dios de Quilicura presenta su programa Fundamentos de la Fe con el pastor Antonio Urrutia. Todos los jueves, desde las 21 y hasta las 22:25 horas, a través de esta su emisora 104.7 Locos por Cristo Televisión. Nuestra iglesia está ubicada en María Luisa Sepúlveda 931, esquina Nueva Delhi, en la comuna de Quilicura. Para mayor información, visítenos en www.lagracia.cl en el link Quilicura. Nuestros días de reunión: domingos 11 de la mañana, culto general. Miércoles 19:30 horas. Viernes, reunión de oración 20 horas. Sábado, reunión de jóvenes a las 19 horas. Ahora, vamos a ver algunos versículos que cada vez que se menciona el periodo de la tribulación,
siempre se habla de Israel. Vamos a examinar brevemente Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces entendemos que la abominación desoladora corresponde al momento en que el anticristo irá al templo judío, que debe reconstruirse, y se hará adorar como Dios. Y esto será la mitad de la semana 70, dice, según la profecía de Daniel. E indudablemente la no aceptación de los judíos implicará una despiadada persecución de ellos. Veamos Mateo 24, 16, 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues porque vuestra huida no sea en invierno, ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Hay dos conceptos acá. Dice, los que estén en Judea, orad. Los que estén en Judea, huyan. No vuelvan atrás. Judea es una región de Israel. No es una región de gentiles. Entonces estamos hablando no está hablando el Señor de judíos. Y después dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Quién hace el día de reposo? Los judíos y los adventistas. Seguramente ellos se van a quedar en la tribulación. Y vamos a hablar un poco del día del reposo. ¿Qué dice Génesis 31 del 16 al 17? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestros padres, nuestra es, y nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces Jacob se levantó y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Ya, no es el versículo. Pongamos una alabanza. ¿Qué pasa hoy día? Que tenemos en Él, que si pedimos cualquiera cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquiera cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquiera cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquiera cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nos oye. Y si sabemos que Él nos oye cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera
Bien, vamos a Éxodo 31, 16, 17. Guardarán, pues, el día de reposo, los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones, por pacto perpetuo, para señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Pacto perpetuo entre mí y los hijos de Israel. No lo hace extensivo a los gentiles. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Colosas, donde habían judaizantes que obligaban, para ser salvos, respetar el día del reposo, un día sábado. Pero dice, nosotros estamos fuera de eso. Lea el versículo siguiente, 2:16, el 17. Todo el cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Exacto. Eso era sombra de lo que había de venir. ¿Qué había de venir? El Cristo. ¿Significa que negamos la ley mosaica? No. Tenemos otra perspectiva de la ley mosaica. Romanos 8, del 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no anduviésemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La venida de Cristo cumple la ley, cumple toda la ley, porque Él dijo, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a cumplir la ley. Exactamente, el único que cumplió completamente la ley mosaica fue el Señor Jesús. Pero dice, porque la ley en sí mismo era débil, no podía salvar, nadie se salvaba por la ley, sino, como dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿para qué? Para que se cumpliese en nosotros por medio de Cristo la santidad, la justicia de la ley. Nosotros podemos cumplir los mandatos de la ley mosaica gracias a ¿qué? A la obra de Cristo en la cruz y al poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Para el cristiano, todos los días de su vida son para gloria de Dios. Todos los días son días de reposo, días de gratitud, de fe, confianza, de adoración, de obediencia. Así que este pasaje está hablando ¿a quién? A los judíos. Atención, oren para no estar huyendo en día de reposo. Es eminentemente judío, a menos que haya algún adventista por ahí. Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Son 144.000 sellados durante la tribulación, 12.000 por las tribus de Israel. Son los predicadores de Cristo bajo el dominio del anticristo. Apocalipsis 11, del 2 al 13. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y a ellos hollarán las ciudades santas, 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y herir la tierra con todas las plagas cuantas veces quieren. Estos 2 predicadores son los 2 testigos, son los 2 olivos que están mencionados en Zacarías 4:14, que son los 2 testigos que están ante la presencia de Dios, los 2 ungidos.
Son hombres investidos de un gran poder. ¿Y dónde predican? ¿Desde dónde predican? La grande ciudad, sentido espiritual Sodoma, quiere decir que es inmoral. Y Egipto, incrédula, mundana. ¿Qué ciudad es esta? Dice donde nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor? Jerusalén. Jerusalén en ese momento será impía, inmoral, incrédula. Aunque muchos se salvarán, dicen. Entonces los dos testigos predican desde Jerusalén. Y por la referencia a Zacarías, estos dos personajes son judíos. Apocalipsis 11, 9, 10. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Note dos cosas. Primero, la alegría del mundo por la muerte de estos dos predicadores, que ponían y cuestionaban la conciencia del mundo. Pero esto significa también que el alcance de la predicación, del ministerio de estos dos testigos, fue de alcance mundial. Y eso significa, aunque si muchos estaban muy felices por su muerte, seguramente muchos se convirtieron, judíos y gentiles. Entonces, en todos estos pasajes estamos viendo que ¿a quién le está entregando el Señor la predicación? A judíos. Dios está tratando durante la tribulación con el pueblo judío. Jeremías 30, del 5 al 11. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque ha visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, porque mujer está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ay! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyunturas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de los lejos a ti y a tu descendencia, de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descenderá y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Hay una palabra ahí que dice la angustia de Jacob. El día, el tiempo será tan terrible, dice que será la angustia de Jacob. Está hablando de la tribulación, durante el periodo de la tribulación en Israel. Después dice aquel día o tiempo de que de la tribulación, tiempo de angustia para Jacob, Israel. Pero Israel será librado y nunca más será dominado. ¿Ha sido así en la historia? Después del cautiverio de Babilonia, podemos decir de que a los pocos años Israel fue dominada por los griegos y años después por el imperio romano, que terminó destruyendo Jerusalén y el templo. Entonces, esta palabra o no se cumplió o es futuro. Y como Dios cumple su palabra siempre porque es Dios y no hombre, entonces este es un evento futuro. En el versículo 9 dice: Dios levantará un rey como David. ¿Cómo era el rey David? ¿Cómo lo define el mismo Dios? Un rey según el corazón de Dios. Dos posibilidades: o Dios resucitará al rey David, como está prometido, o es un sinónimo del Mesías. En ambos casos esto aún no ha sucedido, entonces es futuro. Entonces la tribulación es para Israel y el gobierno mesiánico viene por medio de Israel, ¿cierto? Zacarías 12, del 8 al 10, por favor. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios,
como ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por el quien se aflige por el primogénito. Al final de la tribulación, el Señor Jesús descenderá a Jerusalén, desde donde ascendió, del Monte de los Olivos. Allí va a descender. Y defenderá a Israel del exterminio que pretenderá ser el anticristo. Y derramará el Espíritu Santo sobre los judíos que lo proclamen como el Mesías. Esto está profetizado en Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisistes? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese va a ser el momento, al final de la tribulación, en que con la venida salvadora de Cristo, Israel dirá, Hosana, el que viene en nombre del Señor. Y reconocerán, dice el versículo de Zacarías, que el Mesías es aquel a quien crucificaron siglos atrás, y llorarán con gran arrepentimiento. Esto no ha sucedido, esto es todavía futuro, a menos que se diga que la iglesia es el Israel espiritual. Entonces la iglesia todavía no ha reconocido a Cristo, se contradice. Ya que el Señor no ha venido, Israel todavía está endurecida en parte. Y esa no puede ser la iglesia. Entonces tenemos que la profecía está centrada en Israel. Y la tribulación la sufrirán los incrédulos gentiles y el pueblo de Israel. La predicación del Evangelio será dada a judíos. La nación de Israel será salva, reconociendo a Jesús como Mesías, Señor y Salvador. Pero ahora vamos a ver unos versículos. ¿Qué le dice el Señor Jesús a la iglesia? Vamos a ir a una alabanza y después continuamos. En el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá. La ciencia aumentará en el tiempo del fin. Los carros tronarán con furor, emitiéndose con gran estruendo en las calles. Correrán y serán como relámpagos, brillarán como antorchas. En el tiempo del fin, el amor de muchos se enfriará. Se apartarán de la fe en el tiempo del fin. Los hombres se pondrán peor, dejarán la verdad y se volverán a las fábulas. Siempre aprendiendo, nunca llegando a conocer la verdad. Habrá señales en el sol y las estrellas. Desfallecerán los hombres de temor en el tiempo del fin.
Vivimos en el tiempo del fin. Vivimos en el tiempo del fin. Vivimos en el tiempo del fin. ¡Ah! Bien, vamos a Juan 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo las hubiese dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si fuere y os prepare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús está preparando lugar para la iglesia para tomarnos y llevarnos a Él para siempre. No dice que no hay ninguna advertencia tampoco a los apóstoles y por extensión a la iglesia de prepararse para un paso por una gran o terrible tribulación. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, no hay condenación para los creyentes en Cristo, porque por Cristo nuestra condenación ha sido pagada. Cristo es nuestra tribulación. La iglesia de Cristo como cuerpo de Cristo no puede pasar por la tribulación, que es para probar a los incrédulos, al mundo impío, a los que no han rechazado a Cristo. Como dijo Abraham, Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer tal, que hagar morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Exactamente, Abraham dice, el juez de toda la tierra, no, ¿cómo no va a hacer lo justo? Es decir, ¿cómo va a tratar al impío? Al justo igual que el impío. No, ese no es Dios. Eso serán algunos teólogos seguramente. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos revististeis y cómo os convirtisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera, de la ira de los romanos. No. La iglesia pasó una persecución por manos romanos. Pasó persecución, y lo vamos a mencionar más adelante, por la iglesia católica. Entonces está hablando de la ira venidera, que es la ira de Dios sobre la tierra del mundo impío, sobre el mundo impío, que es la tribulación. Después Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetará a sí mismo todas las cosas. ¿Qué esperamos nosotros? ¿La tribulación? No, dice, esperamos la venida del Señor, según la promesa de que Juan 14, 2, 3. Es decir, yo vendré y os tomaré a mí. Y habla de la transformación de nuestro cuerpo, que está explicada en 1 Corintios 15, 51, 57. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar los ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario esto, corruptible se vista de incorruptible, o incorrupción, y esto mortal se vista en inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh tu sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Está hablando de cuerpos glorificados, completamente santificados, sin el peso del pecado y el aguijón de la muerte. ¿Para qué? Para poder estar delante del Señor, con el Señor,
para siempre. Colosenses 1, 3, 5. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de nuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenemos a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Nuestra esperanza está en los cielos, en la presencia del Señor Jesús. ¿Después de qué? ¿De pasar la tribulación? No, después de haber confiado en Cristo como Señor y Salvador. En estos versículos no hay ninguna advertencia a la iglesia de su paso por la tribulación, ni prepara a la iglesia para pasar por la tribulación. Veamos qué dice Tito, capítulo 2, del 12 al 14. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza, bienaventurado, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que esperamos nosotros. No dice, y después de una gran tribulación tenéis la esperanza. No. ¿Aguardando la tribulación de los últimos días? No. Dice, esperamos ¿qué cosa? La esperanza bienaventurada, que es la esperanza dichosa de ser tomados por el Señor y estar con Él para siempre. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este pasaje es interpretado como que la iglesia pasará por la tribulación de juicio al mundo impío. Ya dijimos que si la iglesia pasara por la tribulación, entonces el sacrificio de Cristo es insuficiente y el juicio de Dios a los impíos sería igual a los justos. Entonces, ¿a qué aflicciones se refiere el Señor Jesús para la iglesia? Juan 15, del 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que los ha enviado. Si han perseguido al Señor Jesús, la iglesia va a ser perseguida, porque entendamos que es el cuerpo de Cristo. Históricamente la iglesia de Cristo ha sido perseguida desde el principio de su nacimiento, primero por los judíos, siglos después por los romanos, después por la iglesia católica romana, después actualmente los comunistas, los islámicos, la nueva era. ¿Y todo por qué? Por causa de Cristo y no de la incredulidad, como en la tribulación de la semana 70 del profeta Daniel, que el juicio de Dios, la ira de Dios caerá sobre un mundo impío que ha rechazado a Cristo. Bien, todos estos pasajes a nosotros, y hay muchos más, nos indican de que la iglesia no pasará por la tribulación. No hay ninguna advertencia seria y una preparación por parte del Señor Jesús y de los apóstoles de la iglesia para pasar por la gran tribulación. Pero sí, todos los aspectos de la gran tribulación siempre se habla de ¿qué? De Israel. De Israel nación, el pueblo de Israel, no el Israel espiritual. Entonces, conocer la profecía, creer la profecía, tiene un propósito. No es satisfacer la curiosidad intelectual de algunos teólogos, de algunos intelectuales o de algunos curiosos. ¿Saber la fecha para qué? Tenemos que entender las señales y discernir las señales a la luz de la palabra de Dios. Pero el propósito es un propósito santo. Primera de Pedro, capítulo 4, del 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra que Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Estas cosas, ¿para qué saberlas? ¿Para qué? Para vivir por las cosas que nos ha dado el Señor. Dones, amor a los hermanos, glorificando a Cristo, en santidad. Entonces, el conocer la profecía, conocer los términos, las señales, ¿para qué? Para incitarnos, estimularnos y llevarnos a vivir correctamente en Cristo Jesús, en santidad. No para decir que bueno, yo sé cuándo va a ser esto, no, nadie sabe. ¿Qué dice 2 de Pedro 3, del día al 14? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardientes serán desechados, y la tierra y las obreras que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Exactamente. Visto que vienen estas cosas, vivamos en forma santa, prudente, sobria, en obediencia a la palabra de Dios, practicando los dones y la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. En Efesios dice que nosotros tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, en Cristo nosotros estamos completos espiritualmente. Y tenemos una serie de facultades entregadas por Cristo, por medio de la fe en Cristo, el amor de Dios, el conocimiento de su voluntad, la mente de Cristo, el odio al pecado, el amor por las cosas de Dios, el amor por la iglesia, los hermanos, etcétera. Cultivar esas cosas, desarrollarlas. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado. Esa es nuestra tarea. Conocer las Escrituras, las profecías particularmente, es para vivir una vida santa. Nosotros no sabemos cuándo viene el último tiempo. Estamos en el último tiempo. ¿Cuándo se termina? No tenemos idea. Jesucristo dijo, ni los ángeles lo saben, solo mi Padre. Solo el Padre sabe. Entonces, vivir cada día para el Señor como si fuera el último. Por dos razones. Sea que partimos para estar con Cristo, si morimos, porque nadie sabe si de aquí a una semana más estamos muertos. Por salud, accidente, enfermedad, lo que sea. Pero sí, vivir cada día en santidad, obedeciendo a Dios, como si fuera el último día. ¿Y el último día también de qué? Cuando seamos sacados de la tierra por la poderosa mano del Señor para estar con Él. Porque la venida del Señor por su iglesia es inminente, es siempre inminente. Mire lo que dice Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Esa debe ser nuestra actitud. Él dijo, vengo en breve, vengo luego. Prepárense. Cada día para nosotros es una preparación para recibir al Señor. Porque nosotros, vivos o muertos, hermanos, vamos al Señor. Y esto es lo importante. Conocer la profecía no es una cuestión de escudriñar el futuro para saber por deleite o orgullo intelectual, sino para vivir una vida santa, una vida obediente a la palabra de Dios. Esto es lo que nos debe motivar. Hoy día, por ejemplo, las iglesias, la mayor predicación que se hace en la mayoría de las iglesias en América del Sur, Centroamérica, América del Norte, en Europa y África, es la teología de la prosperidad. La literatura cristiana más difundida son libros que hablan de prosperidad. Los predicadores más populares en la TV son predicadores de la prosperidad. Las iglesias más grandes tienen como base doctrinal la prosperidad. Esta teología del infierno se la presenta bajo tres nombres: predicación de salud y riqueza. Esa es una. Predicación de confesión positiva. Predicación de teología del dominio hoy o reino hoy.
Porque para esta gente no tener salud y ser pobre es ser maldecido por Dios. No pensar positivo es atraer males. No meterse en negocio ni en política es no querer el reino. Esto suena muy bueno, interesante, novedoso, pero tiene un problema: no es cristiano. No predica arrepentimiento y perdón de pecado. No predica santidad y negación de sí mismo. Exalta al ser humano y no a Cristo. Se usa la psicología y no la palabra de Dios. Se manipula los sentimientos y las necesidades de la gente para que den dinero y no se los pastorea ni alimenta con la palabra de Dios. Esta es una iglesia que predica prosperidad, salud, confesión positiva, reino hoy. Si está en una iglesia de ese tipo, salga de allí, arranque de las garras de la teología del diablo, estudie la palabra y busque una iglesia cristocéntrica. Tal vez muchas personas e iglesias logren gran poder, influencias y ser rebosantes de salud y siempre positivos. Pero ¿qué dice el Señor Jesús en Hebreos 12:14? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la clave, la santidad. Sin santidad nadie llegará al cielo. Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Se podría parafrasear este pasaje y decir: en tu nombre éramos ricos, positivos y llenos de salud, pero bien llenitos y con milagros. Se irán al infierno, porque el Señor nunca los conoció. Ellos creían conocer a Cristo, pero Cristo no los conoce porque vivían según la imaginación de su corazón y no la voluntad del Padre. Mira, hermano, el primer llamado que Dios hace a todo creyente cuando se convierta a Cristo es la santidad, ya que sin santidad nadie verá a Dios. Y segundo, y si no tiene el llamado a la santidad, entonces no tiene ningún llamado de Dios, porque Dios no usa vasos sucios. Y si cree tener un llamado, es un llamado de la carne, y hay mucho de eso. La corrupción del Evangelio de Cristo y la esperanza bienaventurada, que es el rapto, por medio de la demonología de la prosperidad y sus variantes, llevará a mucha gente que se cree salva y bendecida a no entender por qué están en el infierno sufriendo, ya que ellos eran positivos, prósperos, llenos de salud y obedientes al apóstol de turno. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Entendamos, hermanos, que denunciar estas cosas no es una cuestión, un ejercicio hipercrítico. Aquí están en juego almas. Almas están en juego. Hay gente que se está jugando la eternidad. Por eso yo repito, si usted está en una iglesia que es pura prosperidad, positivo y salud, y la gente que no tiene eso es mirada despreciadamente como gente que no tiene fe, que es casi maldecida por Dios, salga de esa iglesia, arránquese. Ahí no está Cristo, ahí están los demonios, y hay mucho de eso, hermano. Arránquese, porque su alma está en juego. Eso es lo que está en juego. No son números de iglesias, no son cantidad de gente que va a la iglesia, son almas por las cuales el Señor Jesús pagó con su sangre. Entonces eso es lo que tenemos que tener claro. Decir estas cosas es para salvar almas, que la palabra llegue, que puedan despertar, que el Espíritu Santo obre con esta palabra predicada y pueda despertar mucha gente que en esas iglesias y puedan ser salvas definitivamente. Porque próspero, rico, lleno de salud y muy positivo, se va igual al infierno.
Y déjeme decirle que el infierno está lleno de gente, buenas personas, hay gente positiva. Pero ahí, en el infierno, no hay ningún incrédulo ya. Porque cuando llegan ahí se dan cuenta quién es Dios. Así que no importa lo que creen ahora, muchos incrédulos. Lo que importa ahora es predicar la palabra para que puedan llegar a salvación. Mucha gente en las iglesias que cree que ser salva está engañada. No es salva. Porque su doctrina no es doctrina de Cristo. No es la enseñanza de Cristo. No es el evangelio de Cristo. Y permítame decirle una cosa, hermanos. Dios se preocupa de la doctrina. Por ahí un personaje dijo que Dios mira el corazón y no está preocupado de la corrección doctrinal. Si el Señor Jesús dejó este libro que se llama la Biblia, Nuevo Testamento, es para obediencia, es guía, es autoridad, es para aprender, es para transformarnos a la mente de Cristo. Eso es doctrina. Y eso es lo que mira el Señor. Y cada vez que nosotros leemos la palabra, tenemos que crecer en el amor a Cristo y gracias y agradecerle por las cosas maravillosas que nos enseña. Y eso es doctrina. Porque el corazón del hombre sin Cristo, o con puros buenos sentimientos, está lleno de pecado. Si Dios nos ve a Cristo en el corazón y en obediencia, en santidad, entonces, hermano, está viendo un corazón de carne llena de pecado. Pero si está Cristo, ve un corazón santo. Por la obra de Cristo, no por méritos nuestros, por la obra de Cristo en la cruz y por la fe en esa obra. Somos hechos justos. Entonces, la teología de la prosperidad, que ha hecho tanto daño al Evangelio y a tantas personas, debe ser esclarecida, criticada y rogar al Espíritu Santo que arranque ese saber, esa doctrina del corazón de mucha gente, de muchos pastores, hermanos, hermanas, que creen que esa es una doctrina de salvación. No, es una doctrina de perdición esa. Entonces, hermanos, ¿qué espera la iglesia? La iglesia, nosotros los creyentes, vivos o muertos, tenemos la esperanza dichosa que el Señor Jesús vendrá por su iglesia. Ya vosotros estáis. Por su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para estar con Él para siempre. Y sabe que lo creemos. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel en lo que promete. Fue fiel en salvarnos. Fue fiel en ir a la cruz. Fue fiel en todo lo que le dijo a los apóstoles. Se cumplió. ¿Será fiel en lo que prometió? Sí. Porque Él es Dios. Y Dios no es hombre para mentir. Así que damos gloria al Señor por esta promesa de salvarnos de la ira venidera y de tener esta esperanza bienaventurada que vamos a estar para siempre con Él. ¿Por qué? Porque Él pagó. Él pagó. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por tan hermosas promesas, Señor. Vamos a una alabanza y después cerramos. Pastor Antonio. Ya vosotros estáis. ¿Aló? ¿Me escucha? Tengo un mensaje, ¿lo puedo leer? Sí. Porque después va a terminar, yo creo. Mire, nos escribe en el chat a Andrés Marcelo Castillo Droguet. Dice que el Señor les bendiga. Les pido en el amor de Dios oración por Tamara del Carmen Villar Muñoz. Intercedan por Tamara. Eso nos escribe. Ya. ¿Ya? Cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu
Bien, hermanos, damos gracias al hermano que se ha comunicado con nosotros y ha pedido una oración por Tamara. Vamos a orar, vamos a cerrar por hoy día. Damos gracias al Señor por esta aventura de poder comunicar su palabra. Sabemos que mucha gente escucha, pocos llaman, pero sabemos que muchos escuchan. Entonces vamos a orar al Señor por todas esas personas que hoy día escucharon el Evangelio, que escucharon estas palabras, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre bueno, Padre eterno, Señor, yo te doy gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor, que podemos expresar estas palabras, hablar de la promesa que tú haces a tu pueblo, a la iglesia de Cristo, Señor, de salvarnos de la ira venidera y de esta esperanza bienaventurada, Señor, que es estar con Cristo para siempre. Yo ruego, Señor, que esta palabra pueda fructificar en los corazones de todos los que la han escuchado, Señor. Bendícelo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obre de manera que abra los espíritus, abra los corazones y las mentes, Señor, y puedan glorificarte, Señor, por tan hermosa promesa, Señor, que tú nos regalas, Señor, y que vas a cumplir a cabalidad. Padre eterno, Padre misericordioso, oro por cada uno de los oyentes, Señor, y también particularmente por Tamara, Señor, por la necesidad que pueda tener, Señor. Sé tú obrando, pone tu mano misericordiosa y poderosa sobre ella, Señor, para salud, para bienestar, para bendición, para que tú seas honrado y glorificado también por esta persona y todos sus familiares de alrededor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Imprenta Entre Amigos. Su fono es 235-3182. 235-3182. Su email imprentaentre@gmail.com. imprentaentre@gmail.com. Estamos ubicados en Antonio Varas 91, local 3, Providencia. Si usted manda a hacer su trabajo desde Quilicura, su despacho es totalmente gratis y tendrá un 10% de descuento mencionando Loco por Cristo TV. Recuerde, Imprenta Entre Amigos. Fono 235-3182. 235-3182. Imprenta Entre Amigos. Soldado del Parmelí, soy un soldado de su Santo Espíritu. Tú eres soldado. Hola, si quieres grabar, poder lograr tu sueño de manera profesional, Vox Studio te ofrece la oportunidad de lograr tu meta y tu deseo. Para mayor información, llama al 9313-3621 o al correo electrónico voxstudio.vivo@gmail.com. Este espacio está disponible para ti, para que tú cumplas tu ministerio. Pastor, evangelista, sierva del Señor, anímate y ponte en contacto con nosotros al teléfono 2-504-8291, 2-504-8291 y consulta por algún espacio disponible para cumplir tu ministerio, predicar la palabra, ministrar a almas necesitadas, levantar a los caídos y mucho más. Llámanos al 2-504-8291, 2-504-8291. Este espacio puede ser tuyo. Cupos limitados. Cupos limitados. Cupos limitados.